Imagina que creces en un pueblo remoto y tranquilo y que, frente a la comisaría de policía, no hay un perro callejero, sino un enorme oso polar. Hambriento, herido y a miles de kilómetros de su hábitat natural. ¿Qué podría empujar a un depredador del Ártico hasta la lejana Kamchatka y cómo debería una pequeña comunidad afrontar una situación tan inimaginable? Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después se convirtió en una de las operaciones de rescate más extraordinarias jamás documentadas. En una tarde silenciosa en la remota región de Kamchatka, donde la vida transcurre a un ritmo pausado, la rutina de los habitantes se vio de pronto interrumpida. Frente al sencillo edificio de la comisaría, un lugar que simbolizaba protección y orden, apareció de repente una figura imposible de ignorar. Al principio, algunos pensaron que se trataba de un perro grande o quizá de un oso pardo extraviado. Algo inusual, pero no del todo imposible en esa zona. Sin embargo, cuando los primeros vecinos se acercaron con cautela, lo comprendieron con creciente asombro e inquietud. Ese animal era diferente. Ante ellos yacía un enorme oso polar. Su pelaje blanco como la nieve contrastaba claramente con el suelo oscuro y húmedo. Sus ojos estaban llenos de agotamiento y desorientación. Nadie había visto jamás un animal así en esa región, tan lejos de cualquier superficie helada. Pronto la noticia de lo increíble se propagó. Toda la comunidad del pueblo se reunió, cautivada por la visión de aquel ser que parecía provenir de otro mundo. La tensión era palpable. Algunos temían que el animal, debilitado pero aún poderoso, pudiera atacar presa del pánico. Otros, en cambio, notaron algo inesperado en su comportamiento. No había agresión, sino un profundo cansancio y una evidente indefensión. El oso no gruñía ni mostraba señales de amenaza. Simplemente permanecía allí, respirando con dificultad, con el cuerpo apoyado sobre la nieve que se derretía. Mantenía una de sus patas delanteras presionada contra el cuerpo, como si protegiera una herida invisible que le impedía moverse con su habitual majestuosidad. Esa imagen no solo despertó miedo, sino también una profunda compasión en muchos de los presentes. Los agentes de policía fueron los primeros en salir del edificio. Con extrema precaución se acercaron. Cada paso sobre la nieve crujiente parecía amplificado por el silencio tenso. Cuando finalmente pudieron ver al animal con claridad, reinó un silencio absoluto. Los agentes se miraron incrédulos. Un joven oso polar, símbolo de la naturaleza ártica, yacía en medio de su pequeño pueblo. La sorpresa dio paso rápidamente a la preocupación, ya que nadie allí tenía experiencia en tratar con un animal así, y menos aún en circunstancias tan extraordinarias. Los niños se aferraban a las manos de sus padres, con los ojos muy abiertos. Las mujeres mayores susurraban viejas leyendas en las que apariciones inesperadas de animales eran consideradas presagios. Los hombres más jóvenes discutían nerviosos si debían ahuyentar al oso o simplemente esperar. Pero lo que más conmovía a todos era el silencio del animal. Un silencio que no resultaba amenazante, sino que parecía una súplica muda, como la de un desterrado que ya no pertenece a ningún lugar. Cada detalle de la escena intensificaba el dramatismo. El vapor del aliento destacándose en el aire frío, el pelaje antes inmaculado ahora cubierto de barro, el leve temblor del cuerpo debilitado. Nadie podía explicar cómo había llegado hasta allí. Pero su sola presencia bastaba para despertar tanto temor como compasión. La idea de que aquel majestuoso cazador pudiera haber recorrido cientos de kilómetros sobre un témpano de hielo a la deriva hacía la situación aún más increíble y hacía comprender a todos que estaban siendo testigos de algo verdaderamente excepcional. La multitud mantenía instintivamente la distancia, como si una línea invisible separara dos mundos incompatibles. El mundo del ser humano, atrapado en su rutina cotidiana, y el de un animal salvaje arrancado de su hogar. La comisaría, normalmente símbolo del orden en el pueblo, se había convertido ahora en el escenario de un encuentro casi inconcebible. Frente al edificio descansaba un ser que normalmente era considerado un cazador implacable. Pero allí yacía vulnerable, indefenso y lejos de cualquier amenaza. En esos primeros momentos, cuando aún nadie sabía cómo reaccionar, la imagen de aquel visitante inesperado quedó grabada profundamente en la memoria de todos. Un gigante blanco que no llegó como peligro, sino como un enigma que ponía a prueba la humanidad de toda una comunidad. Del asombro inicial pronto surgió una preocupación opresiva, cuando los habitantes comprendieron la verdadera magnitud de la situación. El oso polar, símbolo de fuerza y voluntad de supervivencia, estaba completamente debilitado. Cada uno de sus movimientos parecía un esfuerzo enorme. Su cuerpo avanzaba con dificultad, mientras el hocico buscaba incansablemente el suelo, en una desesperada búsqueda de alimento. Pero en Kamchatka no había focas ni hielo,
solo tierra extraña y condiciones inadecuadas para un animal del norte. La herida en su pata delantera empeoraba todo. La mantenía pegada al pecho, evitando cualquier presión sobre ella, una clara señal de dolor. Esa imagen hizo que el mito del cazador invencible se desmoronara y reveló una fragilidad con la que nadie había contado. La compasión comenzó a extenderse. Algunos dejaron peces cerca de él, otros observaban en silencio, divididos entre el miedo y la lástima. En el silencio solo se escuchaban respiraciones, interrumpidas por suspiros nerviosos. El oso mostraba hambre, cansancio y, al mismo tiempo, una silenciosa resignación ante su destino. Era como si pidiera ayuda sin palabras, con la mirada de un ser que apenas conservaba esperanza. Sin embargo, la presencia del oso polar planteaba a la comunidad un dilema moral. Dejarlo allí significaba permitir que muriera lenta y dolorosamente, ya que Kamchatka no le ofrecía ni alimento ni un clima adecuado. Pero devolverlo al extremo norte parecía casi imposible. ¿Cómo transportar a un depredador tan grande y herido a lo largo de cientos de kilómetros? Los expertos advirtieron que, con cada día que pasaba, sus fuerzas se agotaban. La pregunta central que todos se hacían era, ¿arriesgarlo todo para salvarlo o dejarlo morir lejos de su hogar? Al final se tomó una decisión valiente. Se intentaría lo imposible y se llevaría al oso de regreso al Ártico en helicóptero. Se construyó una caja de transporte especial y el ejército puso a disposición un helicóptero capaz de soportar el peso y las exigencias del traslado. Los habitantes observaron cómo el equipo de rescate se acercaba al animal, lo sedaba con cuidado y luego lo colocaba con delicadeza en la estructura metálica. Cuando las hélices comenzaron a girar, la tensión se hizo palpable. Durante el largo vuelo ocurrió lo inesperado. El oso despertó. La tripulación contuvo la respiración, temiendo que entrara en pánico. Pero, aunque estaba asustado, se mantuvo sorprendentemente tranquilo. Esa calma inesperada permitió continuar el viaje hasta el destino, sostenidos por la esperanza de un milagro. Cuando el helicóptero finalmente aterrizó sobre el hielo ártico, todos sintieron que se acercaba un momento decisivo. La puerta de la caja de transporte se abrió lentamente. Silencio absoluto. El oso polar, al que el pueblo ya había dado el nombre de Unka, dudó. Casi como si no pudiera creer que había regresado a su mundo. Entonces, con un impulso repentino, saltó hacia la nieve y echó a correr. Cada vez más lejos, hasta desaparecer en la inmensidad blanca. Los espectadores permanecieron inmóviles, llenos de una profunda sensación de alivio y asombro. Ese rescate fue más que un rescate. Fue la prueba de que la compasión puede superar incluso las mayores distancias y los miedos más profundos. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides dejar un like y suscribirte al canal.